Claro. Buenas tardes, bienvenidos. Continuando con nuestro tema de filosofía Rosacruz, veníamos hablando del ternario de cuerpo, alma y espíritu, cómo se relacionan con los 7 cuerpos o vehículos en los cuales evolucionamos, cómo cada uno tiene una función categórica en nuestro cuerpo físico y cómo van desarrollando en nosotros características, cualidades. Estábamos hablando realmente del cuerpo físico, al cual debemos nutrirlo adecuadamente. Un momento, por favor. Y que esa alimentación debemos tener muy en cuenta la importancia de permitir que la eliminación oportuna de los residuos se pueda dar en nuestra naturaleza orgánica. El cuerpo físico tiene que nutrirse adecuadamente. Esa nutrición le permite asimilar y desasimilar constantemente. Pero siempre esa nutrición, alimentarnos y eliminar residuos, siempre quedan residuos, siempre queda un saldo. Tomamos cualquier alimento y eliminamos solo parte de aquellas sustancias que no se utilizaron para nuestro funcionamiento metabólico. Lo que no se eliminó se va progresivamente adhiriendo a las paredes intestinales e inundando con su carga de toxinas todos los órganos. Y así van surgiendo las enfermedades. Y dijimos que la enfermedad, aunque eso resulte paradójico, la enfermedad es salud. Es la fuerza vital, es el cuerpo vital que entra en actividad tratando de eliminar esos residuos que están en algún órgano. Y de allí es donde surge la enfermedad. Después de la enfermedad hemos eliminado toxinas y nuestro organismo empieza a recuperar la vitalidad del cuerpo vital. Y luego nos sentimos mucho mejor que antes. Esa es la función de la enfermedad. Remover esos residuos que se encuentran en un órgano o en otro. Y a través de la fiebre, el espíritu acelera la actividad de la sangre, haciendo que ésta pase mayor cantidad de veces por los órganos enfermos, saque de allí esas toxinas, esos residuos, esas escorias, y los lleve a los órganos de eliminación, los riñones, el intestino, los pulmones, la piel, el hígado, etc. Con la fiebre la persona suda intensamente y de esa manera elimina toxinas. Comienza a orinar, elimina toxinas. Pero siempre van quedando residuos. Y así vamos poco a poco envejeciendo. Hasta que ya la vida interior, el espíritu, no tiene en dónde habitar. Y es la razón del fallecimiento. Es muy importante la nutrición para el cuerpo físico, especialmente en el campo de la eliminación de los residuos. Por eso tenemos que estar muy pendientes de que nuestro organismo, especialmente nuestro intestino, funcione todos los días sin falta. Que todos los días se esté produciendo por lo menos una evacuación, ojalá 2, si es que se ingieren 3 comidas al día. Pero tengamos muy en cuenta que después de los 25 o 30 años de edad, la comida de la noche sobra. La comida de la noche es importante para los niños en crecimiento, para los adolescentes que necesitan mucha energía, para los adultos que tienen trabajo muscular como los deportistas, que trabajan físicamente con sus músculos muy fuertes, que necesitan las 3 comidas, quizás más. Pero cuando se está sentado todo el día sin hacer nada más que estar en reposo, la comida de la noche sobra. Y darle al organismo esa nutrición de la noche es atropellar la vitalidad, atropellar la salud.
propiciar que quede mayor cantidad de carga toxínica, especialmente en el intestino, el que tiene varios metros de longitud y que se encuentra tan replegado que en esos repliegues se van almacenando todas aquellas escorias que progresivamente se convierten en vejez y en enfermedades. ¿Cómo eliminar esas toxinas? Hay una fórmula sencilla. Y aquí en el trópico es muy fácil. Consumir mango muy maduro. Se le quita la corteza, cáscara, y se consume la pulpa. Eso lo debe tener muy en cuenta, especialmente las personas que sufren estreñimiento pertinaz. El mango con la corteza es extraordinario si no se sufre estreñimiento, porque esa corteza ayuda a que sea más enérgica la limpieza del intestino, del colon. Pero si se sufre estreñimiento y se consume el mango con la cáscara, con la corteza, entonces se podría producir una obstrucción intestinal que termina en una cirugía bastante seria. Entonces, consumir mango muy maduro. ¿Cuánto? La mayor cantidad que sea posible, seguida de medio vaso de leche o de agua, como única cena en la noche. Siempre recomiendo, los mayores, no ingerir comida de sal ni harinas por la noche. Ocasionalmente no hay problema, pero durante lo más frecuentemente posible, no, ni comidas de sal ni harinas en la noche, especialmente los mayores. En la noche debemos acostumbrarnos, especialmente, repito, los que vivimos en el trópico o los que vienen en tierras de estaciones, tener en cuenta que durante el verano, en la noche nunca consumir harinas, sino frutas o jugos. ¿Qué fruta? La que tenga la mayor cantidad de fibra, como el mango, por ejemplo, la guanábana, la piña, la palta, el aguacate. Tan importante consumirlo en la noche como única cena, especialmente para las personas obesas. El aguacate es rico en ácidos grasos. Es colesterol de alta densidad o colesterol bueno, que combate el colesterol malo. En vez de subir el colesterol en el organismo, lo hace descender. El aguacate, en vez de engordar a las personas, las adelgaza, por la sencilla razón que limpia el colon. Y si el colon está limpio, entonces la persona irá a adelgazar. La obesidad es un símbolo, es un signo de intoxicación orgánica, hepático, biliar e intestinal. Esa es la causa de la obesidad. Intoxicación. Están consumiendo muchas harinas. Aquellas personas que les caen mal muchos alimentos es porque tienen su hígado muy congestionado. Son hepático biliar. Cuando digo biliar no me refiero a la vesícula exclusivamente. No. El hígado tiene una función llamada biliar. Produce la bilis en los conductos biliares. La vesícula lo que es un saco que almacena la bilis para irle entregando progresivamente a través del conducto colédoco al duodeno para emulsionar las grasas. Cuando a una persona le operan de la vesícula, simplemente queda fluyendo directamente la bilis hacia el duodeno, no hay problema. Aquellas personas que les caen mal los alimentos es porque tienen su hígado muy congestionado, intoxicado. Y como el hígado es el motor energético del organismo, en donde se sitúa la fuerza emocional de nuestra naturaleza, directamente relacionado con la sangre, desde el hígado migran toxinas hacia todo el organismo. Se produce gastritis, se produce reflujo gastroesofágico, se produce halitosis o mal aliento, amigdalitis, faringitis, estomatitis, que son ulceraciones en la boca, la cavidad oral, boca, faringe.
Se produce sinusitis, cefaleas, migrañas, con náuseas y con vómitos. Produce la flatulencia, distensión ventral después de las comidas, estreñimiento, diarreas, hemorroides, varices, flebitis, úlceras varicosas, inflamaciones articulares, artritis de todas clases, artrosis, degeneración articular. Todo se debe al proceso digestivo, pero especialmente con el hígado. Es muy importante. Usualmente la medicina, si una persona se presenta con estreñimiento y con diarreas, con distensión y molestias, le dicen es un síndrome de colon irritable. Eso en medicina significa ni idea qué le está pasando. Y váyase que yo no tengo cómo ayudar. No, el problema no está en el colon. El síndrome del colon irritable es simplemente una fraseología bonita. Eso no existe. El problema está en el hígado. Es una insuficiencia hepático-biliar. ¿Por qué la medicina no sabe estas cosas aún? Porque los métodos de diagnóstico permiten descubrir enfermedades avanzadas, pero no trastornos funcionales. Me explico. A una persona le hacen las pruebas químicas de hígado, transaminasas, oxalacética, pirúvica, bilirrubina, fosfatasa alcalina. Son exámenes que muestran si hay inflamación del hígado, inflamación, pero no intoxicación del hígado. Si se le hacen pruebas imaginológicas, es decir, si le sacan una ecografía, escanografía, resonancia magnética, eso sirve si hay tumores o quistes o cálculos, pero no si hay un mal funcionamiento. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, esto en medicina no existe. Lo que no pueden con su tecnología descubrir la medicina, pues no existe. Y los médicos dicen, esos son cuentos de las abuelas, esos son cuentos de las viejitas. Resulta que las abuelas probablemente como que sabían mucho más de patología que en la actualidad nosotros en la medicina. Hay que tener en cuenta eso. El hígado es un órgano muy importante. Entonces, dolores de cabeza crónicos, búsquenos en el hígado. Después de que les han hecho resonancia magnética y les han hecho miles de exámenes, el neurólogo les manda a tomarse una taza de café negro bien cargado, amargo, y a tomar tantas cosas. No es por ahí. El problema está en el hígado y el café les va a envenenar más. Que tienen varices, el problema está en el hígado, especialmente en el café. Que tienen hemorroides, búsquenlo en el café y en el hígado. No lo busquen allá con el proctólogo, en la parte última del colon. El problema está en el hígado. Que hay una gastritis crónica, gastritis ulcerativa, gastritis antral, gastritis erosiva, o lo que se quiera llamar. Búsquenlo en el hígado. No lo busquen en el estómago. Ahí solamente es el efecto. Son los efectos, no son la causa. Entonces, todas las enfermedades que tenemos, nefritis, neumonía, bronquitis y todos los itis, son acumulaciones de toxinas en nuestros órganos, dependiendo, por supuesto, de la herencia genética. Porque por familias hay tendencias a enfermedades. Un paciente se queja, pero ¿cómo las demás personas hacen esto, lo otro, comen esto, aquello y no les pasa eso? Les explico. La herencia. A esas personas no les pasa eso que le está pasando a usted, pero le pasa otras cosas que a usted no le habrán de pasar. No nos comparemos jamás con nadie. Como paciente, es difícil, uno se enoja, se molesta mucho con el médico. Pero la verdad es verdad y hay que decirlo. De manera que las rinitis, las llamadas alergias, bien sea respiratorias, bien sea de piel, las urticarias en placas, la dermografía, el angioedema, busquémoslo en el hígado. El problema está allí, es en la alimentación. Y permítanme y discúlpenme que sea tan reiterativo. El café.
con leche o sin leche, con cafeína o sin cafeína, aunque sea uno al mes. Todos los chocolates de polvo, no los chocolates de barra que en nuestro medio, aquí en nuestro que usamos para batir, no, los de polvo, los instantáneos. Toda clase de dulces, no me refiero al azúcar, que mientras no sea diabético ni hipoglicémico, se puede endulzar con azúcar, no hay problema. El problema es ingerir un dulce. Aquí en nuestro medio digo los nombres de nuestro medio, yo no sé cómo se llamarán en el extranjero. Bananas, bombones, chocolatinas, bocadillos, todo lo que sea meterse a la boca un pedazo de dulce es muy tóxico para el hígado, porque el hígado es el que acumula casi que inmediatamente los azúcares en forma de glucógeno para tener energía para acción inmediata. Entonces el organismo, el pobre hígado, no soporta esas calorías. Ahí es donde surgen las urticarias en placas, las ronchas grandes que se ponen coloradas, calientes y pican mucho. Eso no lo cura ningún antihistamínico. Antihistamínico calma, jamás podrá curar. Todas las alergias respiratorias, rinitis, con estornudos, congestión nasal, especialmente en la noche. Búsquenlo en el hígado. Están tomando café, chocolates de polvo o comiendo dulces. Búsquenlo allí, que allí está el problema. Y así pues podríamos quedar todo el resto de la tarde hablando de estas situaciones, pero ya se las he reiterado una y otra vez. Y lo hago con cariño, para que busquemos el camino de la salud. Y es la forma de alimentarse como lo estamos enseñando. La comida de la noche sobra cuando se es mayor ya de edad, 25, 30 años. Si no se come en la noche, y si la persona evita consumir arroz, a no ser que tenga sangre japonesa o china o coreana, y si la persona evita consumir trigo, si tiene sangre indígena latinoamericana, norte, centro, suramericana, si evita comer trigo, mantendrá su cuerpo como lo tenía a los 20 años, siempre delgado, siempre joven, siempre sano. Entonces vale la pena ayudarnos, vale la pena cuidar el organismo. La edad nos lo va a agradecer, porque uno de joven piensa que va a ser siempre joven y sano, pero vienen los años y se da uno cuenta de cuán equivocado estaba. Eso en relación con el cuerpo físico, la nutrición. Ahora veamos la vitalidad del cuerpo vital. La vitalidad se relaciona en nosotros no solamente con el arquetipo o molde que mantiene la cohesión y la integridad de nuestro cuerpo, a nivel celular, orgánico, etc. Sino esa vitalidad que derivamos directamente del sol, indirectamente a través de la respiración, porque prana, vitalidad solar, se encuentra en el aire, en los alimentos, especialmente vegetales, en el agua, pero muy directamente en el sol. Esa vitalidad la relacionamos con el sistema nervioso autónomo y con el sistema nervioso periférico, ya lo hemos estado hablando. Esa vitalidad se incrementa con el cultivo de la estética, de la mística. A mayor mística una persona, a mayor estetismo una persona, más vital será. Entre más emotiva sea la persona, menos vital será. Y lo decíamos entonces el viernes, como, por ejemplo, los directores de orquesta llegan a los 85 años de edad, unos viejitos más bien delgados, extremadamente sanos y muy místicos. Han cultivado la estética toda la encarnación. En cambio, esos bravucones con sobrealimentación ya están a los 65, 70 años con sobrepeso, hipertensión, colesterol, diabetes, con una cantidad de enfermedades, con artrosis y artritis, muy maltrechos. La persona que cultiva la estética es más vital. Aquella persona que se encuentre muy débil, que se encuentra desvitalizada, enferma, ¿qué debe hacer? Sentarse, relajarse, escuchar música clásica de los grandes maestros, de los grandes compositores, costumbre que lamentablemente se ha perdido. Hoy se le pregunta a cualquier adolescente acerca de Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, y dicen, ¿y esos quiénes son? Pero pregúntenles por J Balvin y pregúntenles por
Rihanna, o yo no sé estos nombres modernos, y eso se conocen todos. Hay que escuchar música clásica para desarrollar estética. Hay que admirar la naturaleza, el amanecer, el atardecer, el bosque, la montaña, el riachuelo, el lago. Todo lo que despierte nuestra estética incrementa la vitalidad. Y especialmente en el campo, sentarnos a orillas de una fuente de agua, escuchar ese murmullo del arroyo, incrementa poderosamente la vitalidad y el desarrollo de la estética. Escuchar el canto de las aves, las cuales cantan especialmente, todo el día cantan, pero especialmente cada 2 horas cuando el acastadua entra en vibración. Él entra en vibración 24 minutos antes del amanecer, por eso las aves comienzan a cantar el 24 minutos antes de la hora que amanezca, lo cual va variando a lo largo del año, especialmente en los países de estaciones. Y luego cada 2 horas se repite esa vibración de la castadua, vibración que dura 24 minutos. Escucharemos nuevamente a las aves cantar. Y si es verano, escucharemos a los grillos y las chicharras, las escucharemos cantar. Eso nos está indicando, sin necesidad de ser clarividentes, nos está indicando que está el acastado en vibración y que es momento de interiorizarnos, introvertirnos, cerrar los ojos, sentados, relajados, la espina dorsal muy recta y orar, meditar, pronunciar vocales, pronunciar mantras, si los conocemos, hacer prácticas de sublimación, etcétera. Cualquiera de tantas cosas que hemos enseñado. Esto incrementa la vitalidad, incrementa la estética, la concentración, la conciencia, la voluntad, el carácter, la espiritualidad. Todo se va desarrollando. Escuchar música clásica produce estética, admirar la naturaleza, escuchar correr el agua en los riachuelos, admirar el amanecer, el atardecer, escuchar el trino de las aves. Ese es el cultivo de la estética y produce una sobreabundancia de actividad vital en nuestra naturaleza, porque esa vitalidad está constantemente penetrándonos. Con la respiración penetra la vitalidad desde los átomos dorados que llegan del sol. Esos átomos dorados, que se llaman los glóbulos de vitalidad y que todos podemos ver, ya explicamos acerca de eso en nuestras charlas de hace 2 meses. Esos glóbulos de vitalidad o átomos dorados se atrapan con el vaso etérico, no el vaso físico, sino su contraparte energética, radicada abajo de las costillas, esas costillas izquierdas, allí están. Esos átomos que penetran por el vaso etérico, glóbulos de vitalidad, se acumulan después de un recorrido por la sangre hacia el corazón, etcétera, llegan al plexo solar. Y a través del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso periférico, los nervios periféricos, se reparte esa vitalidad por todo el organismo. ¿Y cómo se incrementa ese proceso? A través de la estética, en momentos de solaz, de armonía y de paz, especialmente con nosotros mismos. Cuando hablamos ya del cuerpo emocional, cuerpo de deseos, llamado astral, que no es precisamente el astral, pero para simplificar, lo vamos perfeccionando, mejorando a través de la acción fecunda. Cuando constantemente se está cultivando la acción, la actividad en todos los campos del humano existir. Canalizamos la fuerza emocional que derivamos directamente de los astros. Es una energía poderosa, que no es ni buena ni mala en sí. Es una energía que está allí para que nosotros hagamos de nuestra vida aquello que anhelamos lograr. Cuando a la emoción se le une la voluntad, podemos tener éxito en lo que queramos. Si a esa acción fecunda, a esa fuerza emocional le unimos la mente y la imaginación, y constantemente imaginamos con precisión aquello que deseamos, y nos entusiasmamos en ese proceso de lograrlo, estamos enfocando con la acción fecunda esas energías de la mente y de la imaginación en aquello que se quiere lograr. Entonces se van generando líneas de fuerza sutiles que van a tratar de tomar contacto
con aquello que queremos lograr e inexorablemente así será. De esa manera, uno puede tener también lo que ambiciona. Pero aquellos que desean lograr algo y jamás piensan en ello, ni lo imaginan, ni se entusiasman positivamente para lograrlo, entonces no lo podrán lograr, salvo que tengan un merecimiento kármico para que llegue automáticamente. La mente, el cuerpo mental es el centro del pensamiento. Sabemos que pensar es comparar. La mente es comparativa. En su lógica, en su razón, nos lleva a comparar una información que estamos recibiendo con algo que ya conocemos. Esa es la mente, comparar. La imaginación nos permite ver lo que aún no hemos visto jamás. Pensar es comparar algo con otra cosa que ya conocemos. Y quien piensa puede ir aprendiendo muchas cosas de aquellos que conocen más que él. Y de esa manera su propio pensamiento puede enriquecerse con su experiencia interior. Pero la imaginación es ver internamente, vívidamente lo que se quiere. También lo llaman hoy en día visualización. Sí, es ver aquello que queremos lograr. ¿Qué debe imaginar uno? Imaginarse sano, pleno de voluntad, pleno de carácter, pleno de decisión. Imaginarse altruista, bondadoso, sensible, místico, espiritual hacia todos los demás. Es el poder de la imaginación que va haciendo de nosotros arquetípicamente un nuevo ser, una persona superior, diferente de lo que somos. Pero también quien se imagina pérfido, irascible, obsceno, estará formando arquetípicamente esa persona que está visualizando en ese momento. Aquellas personas que renacen perfectas, hermosas, con éxito en todos los campos, es porque en el pasado se imaginaron como lo son hoy en día. En cambio, aquellas personas que llegan contrahechas, con defectos, con minusvalía en cualquier aspecto de su naturaleza, es porque así se vieron, se imaginaron, se visualizaron en etapas pasadas de la evolución y ahora están encarnando de esa manera, porque arquetípicamente cada uno de nosotros hacemos de nuestro destino lo que queremos ser. El discernimiento permite que la conciencia se ilumine. El discernimiento nos permite constantemente comprender el porqué de las cosas. El discernimiento nos permite, a través de la ley del contraste, saber si algo es bueno o malo, si es adecuado para nuestra vida o negativo, de manera que la conciencia se enriquece con el discernimiento, porque el discernimiento es la palabra que comulga con este mundo físico. Cuando se discierne y se aprovecha el discernimiento en el sendero de lo correcto, estaremos perfeccionándonos en el campo de la conciencia. Es así como los griegos pudieron hablar del culto a la verdad, a la belleza y al bien. Dejemos este tema para pasado mañana y enfoquémonos ahora en nuestro estudio de bases de la ciencia cabalística. Estamos observando los llamados 3 pilares. Es la emanación del cabalístico árbol de la vida. El árbol de la vida, Och Chaim, emanado del Ein Sof, lo absoluto, aquello, la siempre existente esencia, lo innombrable, aquello que es y no es al mismo tiempo, el Ein Sof. Entonces tenemos esa emanación llamada sefirótica de Kether, Chochmah, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut. En los llamados 3 pilares, el del rigor o la severidad,
que tiene en su cima, arriba, Abinah, el pilar de la bondad o de la misericordia, que tiene en su cima, Jochmah, el pilar del medio, que tiene en su cima, con Naseh, a Kether, el Padre infinito de todo lo creado, y en su base, su cima, con ese Malhut, el mundo físico. Esto lo observamos entonces, esos tres pilares. Esos tres pilares los relacionamos cabalísticamente con tres letras hebreas. Yod, He, Shin. Yod, He, Shin. Yod expresa el aspecto irradiante o masculino si estamos hablando de polaridad sexual. G expresa el aspecto absorbente o femenino si estamos hablando de aspecto fisiológico sexual. Yod, G, lo masculino y lo femenino de la naturaleza. Los aspectos irradiante y absorbente. Los polos positivo y negativo de la electricidad, del magnetismo, o lo que queramos. Y luego tenemos entre ellos el Shin. Estas son letras hebreas, la letra Yod o Yud. Nosotros pronunciamos Yod. Yud está bien. La letra hebrea G. Y la letra hebrea Shin. Estas tres letras, Yod, G, Shin, se denominan cabalísticamente la divinidad per se, la divinidad por sí misma. Mientras que Yod, G, Vav, G, que ya lo hemos estudiado y lo volveremos a estudiar, es la divinidad en operación, en actividad. Aquí es per se, Yod, He, Shin. Y que la religión católica lo toma veladamente y lo colocan como J, Yod como una J, G como una H y Shin como una S, JHS. Y dicen que es J, Jesús, H, hostia y S, Santa. Jesús, hostia, Santa. En la tradición es mucho más profunda. Yod, He, Shin. Los aspectos masculino y femenino en la seidad. Y el divino andrógino, emanado del Ensof, ese divino andrógino es Kether, el Padre Celestial, el Padre Supremo. Bueno, un momentico que ya empezaron a poner las rayitas. No muevan por favor la pantalla de sus celulares. Bueno, después le dejamos, le quitamos la rayita roja. Tenemos entonces allí, en estas tres llamadas las columnas, emanadas del Ensof. La causa sin causa, la causa de todo, pero que ella misma no tiene una causa, es per se. Y tenemos entonces a Kether, Jochmah, Binah, Chesed, Eburah, Tiferet, Nexat, Hod, Yesod y Malkut. Vemos allí el árbol cabalístico o sefirótico. Y esa vida que viene desde los planos más sutiles del universo, en nosotros, actúan en llamada la triple corriente medular. Pingala, Ida y Sushumna. Debemos siempre, como estudiantes cabalistas, estudiar el ternario, porque el ternario nos devela todos los misterios de la naturaleza. Y es a través del estudio del ternario que puede haber una comprensión definitiva de los misterios de la vida y del ser. Las religiones han sido monistas, haciendo referencia a la creación del universo bajo la regencia de una sola potencia. Sí, es una potencia, es la unidad por sí misma. Ella tiene que exteriorizarse como un binario, sintetizarse en un ternario
y manifestarse como un cuaternario. Porque la unidad por sí misma no podría dar origen a todo cuanto es. Es necesario que se oponga a sí misma, es decir, un polo irradiante y un absorbente. Y ese irradiar y absorber, ese vínculo de dos polaridades, se logra produciendo un ternario. Y el ternario es siempre generación, emanación, producción incesante. En esa eterna dualidad del binario, en la amalgama de esos aspectos emanados del andrógino uno, eterno y universal, se hace posible la manifestación de todo cuanto es. Al continuar el movimiento de lo cósmico a lo material, la vida finalmente se concreta en la forma, el cuaternario. Ya lo estudiamos la semana pasada al hablar de Malkut, que es derivado del cuaternario. Por cuaternario, de los 4 primeros dígitos, 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10. La década pitagórica. Ese es Malkut, el universo físico manifestado, el mundo material en el cual estamos, nuestro cuerpo denso, o el chakra básico llamado sacro, llamado coxigio. La vida que viene de lo cósmico hacia lo material se concreta en la forma, en el cuaternario, para iniciar el retorno sensoconsciente, siendo el cuaternario el efecto, mientras que el ternario es la causa. El ternario, Yod He Shin, la divinidad per se. El cuaternario, Yod He Vav He, el sagrado tetragrama, es Dios en operación, en acción permanente. En nosotros, ¿cómo se logra? A través de los 4 formas en las cuales el ADN, las bases nitrogenadas actúan, los ácidos nucleicos. Ese es el cuaternario, en nuestra interioridad a nivel celular. Nos hemos dejado guiar a través de los tiempos por el cuaternario, pero tenemos que hacer conciencia que la única realidad del perfeccionamiento está en el poder del espíritu, que es un ternario, espíritu divino de vida y humano, y su manifestación un cuaternario, mente, emoción, vitalidad y cuerpo físico. El noumeno o la causa es el ternario, el espíritu, sintetizado como ego, espíritu divino de vida y humano. Y el fenómeno o el efecto son los 4 cuerpos en los cuales la vida, como rosa, el espíritu, se crucifica en esa cruz de la materia, cuerpos físico, vital, emocional y mental, que son los vehículos de manifestación. El ternario está manifestado por el ego en su triple aspecto de conciencia o espíritu divino, de sensibilidad o espíritu de vida, e imaginación creadora o espíritu humano, que es la actividad del fuego creativo del Espíritu Santo. El cuaternario representa la vitalidad en relación con la mente, la emoción, la vitalidad y el cuerpo denso. La mayoría de las veces la existencia suele ser trivial, con sufrimiento físico, emocional y moral, debido a que la guiamos con el cuaternario, la mente racional, la emotividad y el instinto, apoyados en el cuerpo físico que es interpenetrado por la vitalidad. Usualmente nos dejamos guiar de una manera negativa por estos vehículos que suelen ser influenciados por el aspecto clifótico de la existencia, clifóticos, vicios. Pero estos vehículos han sido absolutamente necesarios en la evolución, porque los relativos progresos que la humanidad ha tenido lo han sido gracias a la fuerza y al calor de la emoción, guiados relativamente por la comprensión que nos ofrece la mente. Pero todos los descubrimientos han sido hechos gracias al poder de la imaginación, que es más sutil que la mente como poder creador. La imaginación creadora, vinculada a la sensibilidad estética, imaginación y sensibilidad, espíritu humano y espíritu de vida, guían la luz astral universal, permitiendo el desarrollo de las facultades psíquicas y aunadas a la conciencia, permite que desarrollemos la grandeza espiritual que tenemos reservada. Quien no utilice el noumeno, el ego en su triple aspecto, no podrá trascender los peldaños más altos de la evolución. El Ensof que actúa en los 4 mundos, de los cuales ya estudiamos, aunque someramente eso,
Gracias a la condensación de sus energías en 10 niveles de frecuencias vibratorias, los 10 santos Sefirot, el Ensof actúa en 3 modos de actividad, llamados los 3 pilares, que permiten la emanación de la vida, de lo cósmico. Permiten la emanación de la vida de lo cósmico, lo microcósmico, para luego a través de la sublimación sensoconsciente, el ascenso del poder. En los estudios cabalísticos profanos, se habla únicamente del árbol de la vida. Cualquier escuela cabalista o rabínica solamente habla del árbol de la vida, nada más. Jamás han conocido que existe el árbol del conocimiento y menos aún el árbol de la armonía. Los estudiantes de otras escuelas cabalísticas dicen, ¿qué es eso del árbol del conocimiento? ¿Cuál árbol de la armonía? Eso no existe. Al pilar activo o columna Yod se le suele llamar el de la voluntad. Y al pilar de naturaleza femenina o columna G, el de la inteligencia. Voluntad e inteligencia, dos cualidades que tiene el ser humano si las sabe aprovechar. Tenemos que entrenarnos en el campo de la voluntad. Hacer las cosas pequeñas porque de ellas hacen cosas grandes. Así como las montañas están conformadas por pequeñísimas unidades de polvo, hagamos cosas pequeñas, pero hagámoslas para lograr cosas mayores. La voluntad es un atributo de polaridad masculina, es decir, netamente activa. Por ejemplo, si comenzamos a leer un libro, terminémoslo, aunque nos parezca monótono. La excepción es si realmente el libro no vale la pena. Desarrollamos voluntad cuando comenzamos cualquier actividad y se lleva a su realización. Decimos, no, es que esto no me gusta. No saquemos disculpas para debilitar nuestra voluntad porque nos hace faltos de carácter. Todos los días decidamos hacer algo. Hoy voy a hacer esto que no he logrado hacer en todos estos años. Si se dedica a hacerlo, si no le alcanzó ese día, lo hará el día siguiente, pero hay que cultivar la voluntad. Sin voluntad no hay progreso, sin voluntad no hay perfeccionamiento. La voluntad es el atributo del Padre, como poder activo del Logos. La inteligencia es la facultad de entender o de conocer instantáneamente todos los problemas que la vida nos ofrece en cualquier momento. Es el movimiento de las energías del Logos genesíaco, llevadas hacia la comprensión. Voluntad e inteligencia son polaridades eminentemente masculina y femenina. Su equilibrio es la imaginación creadora que a su vez las potencializa. La imaginación era llamada el espejo austorio de los antiguos cabalistas. Es la luz astral en movimiento permanente. La imaginación cabalísticamente es llamada también aspacularia nera o espejo luminoso, significando el poder de previsión y de visión a distancia, poder de profecía tal como lo tuvo Moisés. Cultivemos la imaginación para que la voluntad y la inteligencia puedan actuar en armonía. Las columnas laterales, volvámonos a mirar. Las columnas laterales son también las columnas de la sabiduría y del amor. La sabiduría como fruto mismo de la sublimación y el amor como resultado de la estética. El amor ha de llevarnos a la sensibilidad crística y la sabiduría a la conciencia del Padre. Amor y sabiduría, las dos columnas del templo donde se manifiesta la vida del ser humano, teniendo como síntesis la senso-conciencia, la columna central. Las columnas laterales son las dos columnas sobre las cuales se apoya el templo, que se relacionan con algo más interno, más privado, más secreto, donde solo los mistos, que eran los iniciados en el conocimiento esotérico, lograban acceder a este conocimiento. Los misterios eran y siguen siendo ceremonias que generalmente se mantenían ocultas a los profanos y a las personas no iniciadas, durante las cuales se enseñaban por medio de representaciones dramáticas el origen de las cosas, la naturaleza del espíritu humano, las relaciones de éste con el cuerpo y el método de su purificación mediante entrega a una vida superior. Eran así como se enseñaban a los mistos la ciencia física, la medicina,
las leyes, la música, la adivinación. En general, en todos los países, los misterios eran una serie de representaciones dramáticas en las que el conocimiento de la cosmogonía y la naturaleza en general eran personificados por los sacerdotes y los neófitos, que desempeñaban el papel de los diferentes dioses y diosas, repitiendo supuestas escenas alegóricas, que aún continúan en muchas fraternidades, especialmente en la masonería y en otras tradiciones esotéricas. Escenas alegóricas que eran explicadas en su sentido oculto a los candidatos a la iniciación e incorporadas en las doctrinas filosóficas. Desafortunadamente, hoy en día, en tantos de estos grupos esotéricos, cabalísticos, gnósticos, etcétera, y en la masonería, no hay quien les explique el simbolismo de los rituales. Se ha perdido esa tradición, por lo tanto, el conocimiento, y ya no hay sino letra muerta. Todos los rituales son una representación de fuerzas o energías dentro de nosotros y cómo esas energías comulgan con las energías cósmicas. Ese es el valor de los rituales si conocemos su valor. Pero si vamos a un ritual, nos vestimos de esta o de esta manera, decimos unas que otras frases, caminamos hacia acá o hacia allá, y nos damos unos toquecitos de esta manera o de la otra, estamos perdiendo el tiempo lastimosamente. Eso no sirve para nada. No son más que clubes sociales. Y nos hace creer que somos superiores a los demás. Lo importante es lo interno. Eso es lo grande, eso es lo trascendente. En los misterios de Eleusis, el sacrificio del pan y del vino se ejecutaba antes de los misterios de la iniciación. Y durante la ceremonia se revelaban a los candidatos los misterios del petroma, no pleroma, sino petroma, de Petrus, piedra. Especie de libro hecho de 2 tablillas de piedra, representando las 2 columnas. ¿Cuáles son las 2 columnas? El hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino. Y en nosotros, esos canales Ida y Pingala, alrededor de Sushumna, alrededor de nuestra columna vertebral. Ese petroma es el libro hecho de 2 tablitas de piedra, esas 2 columnas unidas por un lado, tal como el hombre y la mujer que se unen en el connubio, y dispuestas para abrirse como los demás libros, es decir, ampliando la capacidad de conciencia, de conocimiento, de inteligencia, de comprensión. En las enseñanzas de los misterios, las columnas están en relación con los ramales simpáticos derecho e izquierdo de la columna vertebral, de la espina dorsal. Llamados por la literatura oriental Ida y Pingala. Mientras que en el centro mismo de la médula espinal corre a lo largo de la misma en su interior un delgado canal llamado epéndimo, por la ciencia oficial. Se le llama Sushumna en sánscrito y es el medidor entre el Ida, lado izquierdo de la columna vertebral, y el Pingala, lado derecho de la columna vertebral. Estos Ida, Pingala y Sushumna son los receptores del aliento cósmico. Y hemos hablado desde hace 5 meses largos del alentar. Son los recipientes del aliento cósmico. Están relacionados con nuestras fosas nasales. Pingala con la fosa nasal derecha, Ida con la fosa nasal izquierda, Sushumna con las fosas nasales simultáneas. Esto ya lo hemos hablado en todas nuestras charlas. Ida y Pingala son los receptores del aliento cósmico. Ambos nacen en la médula oblonga, en la base del cráneo. En el sitio conocido esotéricamente con el nombre de Triveni, son semilaterales positivo y negativo y ponen en acción la libre y espiritual corriente de Sushumna, por donde descenderá el fuego sagrado, el fuego espinal, el fuego espiritual, Kundalini. El Pingala esotéricamente está en relación con el sol, no con el sol físico, sino desde el punto de vista de la polaridad irradiante. En alquimia, ese Pingala se relacionaría con el azufre. El canal etérico, porque son etéricos, Ida, relacionado con la luna, no con el satélite, sino con su polaridad femenina. Y en alquimia se relaciona con la sal. Mientras que la armonía entre ellos es la sustancia germinal, el mercurio.
ese mercurio que ordinariamente se usa para generar, engendrar, es el mercurio ordinario. Pero como energía sublimada, como energía, no como sustancia, como energía, como fuego interno, es el mercurio filosofal o el azoe de los sabios. Los alquimistas le dieron el nombre de mercurio a la energía llamada Kundalini por los orientales. El nombre de mercurio es muy apropiado. En su estado natural es una sustancia densa, pesada, líquida, que cuando se le aplica calor, coloco entre comillas, se eleva por un tubo capilar. Recordemos de los termómetros antiguos, los de vidrio, que tienen como finalidades que el mercurio al calentarse por acción de la fiebre, entonces por el canal interno del vidrio, el tubito, el mercurio va ascendiendo. Solo asciende si hay calor. Recuerde cuando niños reventábamos los termómetros a nuestro papá, que era médico, que nos gustaba subir el mercurio por acción del calor, entonces cogíamos el termómetro y le colocábamos un fósforo o una vela abajo para que subiera el mercurio, pero no nos dábamos cuenta que se iba a reventar el vidrio por acción de la llama. Esta sustancia, mercurio densa, pesada, líquida, cuando se le aplica calor se eleva por ese capilar, por acción misma de la dilatación de este metal, el mercurio. Cuando hay frío, se contrae ese mercurio y desciende por la columna capilar. Eso le ocurre a todos los metales por la ausencia de calor. Es mercurio, ese mercurio nuestro. Es maravilloso y divino cuando por la admiración, devoción y contemplación a la otra polaridad de la existencia, ese mercurio se condensa o se coagula, sirviendo para generar, engendrar o para tener la intimidad, listo para fecundar a la otra polaridad o lista ella para ser fecundada si es el caso. Cuando las imágenes lascivas, psicoeróticas, se adueñan de la psique, el mercurio se torna tan pesado que el organismo no lo soporta más, perdiéndose por la fuerza del instinto, también por los ataques del eterno enemigo de la noche, los súcubos e íncubos. Este es el mercurio ordinario que no sirve ni siquiera para generar. Pero cuando ese mercurio es puesto en vibración y en acción por la fuerza de la imaginación y de la sensibilidad a través de la sublimación, utilizando los mantras secretos vocalizados, se eleva este mercurio como energía a través de ese capilar, es decir, de ese tubo que es el epéndimo o canal medular, para transformarse en el azoe de los sabios. Entonces hemos tenido una clase de alquimia. Este es el secreto de la alquimia. Aunque los viejos alquimistas probablemente producían oro físico y diamantes. Eso básicamente era la disculpa para hacer su trabajo interno. Este es el trabajo de la alquimia. Ese trabajo es el que permite a los alquimistas vivir decenas de años y permite mantener relativamente la juventud. Este es el conocimiento de la alquimia. Y no nos ha costado un centavo, sino la paciencia y el amor de estar allí escuchando. Así es la energía de la vida radicada en el sacro plexo. Es como el mercurio, cuando se le aplica el calor del afecto. Cuando esa energía se sublima con entusiasmo, con imaginación, con estética mística, al friccionar sus moléculas con el uso de los mantras y de la vocalización, aquella energía va despertando de su letargo, empieza a vibrar y el alquimista lo habrá de sentir en la esfera sacrocoxigia como una presión sui generis. Cuando la energía de la vida está activa en la esfera de Yesod, debemos orarle a esa energía. Sagrada, bendita energía de la vida, divina energía del universo que te has hecho parte de mi ser.
Oh sublime Kundalini, madre de hombres, de dioses, de mundos, de universos, yo te invoco. Ven a mi corazón, que está pleno de amor, de paz y de armonía por ti. Ven a mi cerebro y despierte mis centros de conciencia. Permite que la inteligencia y la sabiduría sean razón y parte de mi vida. Amén, amén, amén. Es una energía que reacciona a la bondad, a la estética y a la imaginación. De manera que dejemos hasta allí para que podamos interiorizarnos ahora, meditar un poco en lo aprendido, aprovechar la lección y ya fresquita, trabajémosla internamente. Y será nuestra vida maravillosa, sublime, perfecta, sagrada. Aprovechemos entonces, queridos amigos y hermanos, estos sagrados conocimientos. Feliz tarde, que estén muy bien. Muchísimas gracias, hermano. Con mucho gusto, con mucho cariño.